Vamos a pedirle al grupo del Hospital Italiano que presenten el trabajo que es la impedanciometría intraluminal multicanal, pH-metría de 24 horas, es superior a la pH-metría convencional en la evaluación de los pacientes con tos crónica, probablemente relacionada a reflujo. Y lo va a presentar... 2 segundos y te paso la imagen también. 2 segundos. Contanos tu nombre y apellido, así todo el mundo sabe. Yo soy la doctora Marina Cariello y estoy en la sección de motilidad del Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, nosotros nos preguntábamos si la impedanciometría multicanal con pH-metría de 24 horas es superior a la pH-metría convencional en la evaluación de los pacientes con tos crónica probablemente relacionada con reflujo gastroesofágico. La impedanciometría intraluminal multicanal con pH-metría de 24 horas es un estudio de utilidad para la detección de todo tipo de reflujo, tanto ácido como no ácido, para la determinación de la extensión proximal del reflujo y para la evaluación de la asociación sintomática, superando así a la pH-metría convencional que solamente detecta episodios de reflujo ácido. Se encuentra especialmente indicada en aquellos pacientes con síntomas persistentes, típicos o atípicos, a pesar de estar bajo tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. La tos crónica, probablemente relacionada a reflujo gastroesofágico, la definimos como aquella de más de 8 semanas de evolución en un paciente con una radiografía de tórax normal, que no consume IECA y en el que se descartaron otras causas de tos crónica, como por ejemplo el goteo postnasal, el asma y la bronquitis crónica. Nuestro objetivo fue determinar si el rédito diagnóstico de la impedanciometría intraluminal multicanal con pH-metría de 24 horas es superior al de la pH-metría convencional en la evaluación de los pacientes con tos crónica refractaria al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Se incluyeron en forma consecutiva todos aquellos pacientes con tos crónica refractaria al tratamiento con IVP derivados para la realización de una impedanciometría desde agosto del 2008 hasta abril del 2013. Se consideró tos crónica probablemente relacionada con reflujo gastroesofágico, aquella de más de 8 semanas de duración, una vez descartados los diagnósticos diferenciales ya mencionados, y se consideró tos crónica refractaria IVP, aquella que no respondiera a doble dosis de IVP durante al menos 12 semanas. Se consideró pH-metría positiva aquella que presentara un pH menor a 4 en más del 4% del tiempo total del estudio. Se consideró impedanciometría positiva aquella que presentara más o igual a 73 episodios de reflujo distales y más o igual a 31 episodios de reflujos proximales. Y se consideró un índice sintomático positivo cuando al menos la mitad de los episodios sintomáticos estuvieran relacionados con episodios de reflujo. Tuvimos 47 pacientes, de los cuales el 77% eran mujeres, con una edad media de 56 años y un rango entre 20 y 91 años. De estos 5 pacientes habían hecho el estudio intratratamiento con IVP, así que los excluimos de este análisis y nos quedamos con un N de 42 pacientes. De estos 20 pacientes, el 48% tuvieron una pH-metría positiva, de los cuales el 70% tuvo una impedanciometría negativa y el 30% una impedanciometría positiva, de los cuales el 5% tenía predominio no ácido y el 25% predominio ácido. Ahora, de los 22 pacientes que tenían pH-metría negativa, el 52%, 77% de los pacientes tuvieron una impedanciometría negativa y el 23% restante una impedanciometría positiva, de los cuales 5% tuvo predominio de reflujo no ácido y 18% predominio de reflujo ácido. Entonces tuvimos 6 pacientes con pH-metría positiva y 5 pacientes con pH-metría negativa, que hacían un total de 11 pacientes que tuvieron impedanciometría positiva. Todos tuvieron reflujos proximales patológicos y solamente el 36% reflujos distales patológicos.
Esto hace que estos 5 pacientes que previamente tenían un estudio negativo pasaran a sumar parte de los pacientes que tenían un estudio patológico. Todos los pacientes tuvieron síntomas durante el periodo en estudio y el 48% de los pacientes tuvieron índice sintomático positivo. En nuestra serie de pacientes, entonces, la impedanciometría permitió detectar pacientes con reflujo que no fueron detectados por la pH-metría convencional, algunos de los cuales solamente presentaban reflujo proximal patológico. De allí la importancia de tener en cuenta este método a la hora de evaluar a los pacientes con tos crónica probablemente relacionada al reflujo gastroesofágico. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Si no, yo tengo algunas cosas que comentarte y preguntarte. Primero, en una de las exposiciones que hubo en el Congreso, un colega mexicano que dio unas charlas muy interesantes, comentó que en la impedanciometría es más importante la correlación sintomática que la cantidad de episodios de reflujo, como que la utilidad mayor de la impedancia estaría en la correlación sintomática. Ahora, con la tos hay un problema, que es que los pacientes generalmente tosen de noche y no pueden dejar registrado sus episodios de tos. Entonces han aparecido algunos trabajos donde tienen un grabador que mide el momento de la tos y marcan en el equipo justo automáticamente sin que tenga que intervenir el paciente. Eso me pareció un detalle interesante. Y con eso vieron que había 2 tipos de pacientes: los que tosen y la tos les produce el reflujo, y los que el reflujo se produce antes de la tos. Entonces me parece que por ahí ese es un camino interesante para seguir estudiando, digamos, buscar algún método que no dependa del paciente la evaluación y poder diferenciar quiénes son los que refluyen por culpa de la tos y quiénes son los que refluyen. No sé si ustedes vieron, mirando el trazado ya un poco más, no a través de lo que dice la computadora, sino mirando el trazado, si pudieron diferenciar esos 2 grupos de pacientes, los que tosen por reflujo o los que el reflujo les produce la tos. No, la verdad que eso no. Es verdad que la mayoría de los pacientes tienen episodios de reflujo o de tos en realidad sintomáticos durante el día, y durante la noche son menos los que tienen marcados los episodios de reflujo. Y lo de quién está primero, si la tos o el reflujo, es lo mismo con el síntoma eructo, ¿no? Porque en realidad la presión que hace el paciente al toser o al hacer el eructo puede provocar el reflujo, y no sé que sea viceversa. Eso en realidad no es tan fácil de evaluar. Habría que ver cada uno de los episodios de reflujo en el momento, a ver si es previo o posterior al síntoma, pero también hay un problema que no podemos saber exactamente si el paciente marcó exactamente cuando tuvo el reflujo, 1 minuto después, que por ahí ya es tarde para hacer esta correlación. Eso no es tan fácil de decir que puede ser. Por eso la grabación de la tos y el registro automático es una cosa interesante. No sé si es muy factible de realizar, pero me parece, porque hay que implementarlo electrónicamente para que eso no tenga. Pero se hizo, digamos. Igual que los registros de manometría también asociados. Vení. Acá la doctora quiere decir algo. Justamente en ese sentido quería preguntarte si de esos 11 pacientes que tuvieron reflujos proximales ustedes pudieron tener la asociación sintomática. Sí, de todos los pacientes, sí. Estos pacientes. Allá el doctor Peralta quiere hacer otra pregunta. No está en el objetivo, pero por ahí lo podés. O sea, ¿tenían pirosis? O sea, ¿hay algún dato asociado a la enfermedad por reflujo que los pueda...? Algunos pacientes, todos tenían tos, por supuesto, crónica. Algunos pacientes tenían síntomas típicos asociados, pero cuando hablamos acá de índice sintomático, buscamos la tos solamente. Pero algunos, sí, no eran todos. Eran la minoría que tenían síntomas típicos asociados. Porque la bibliografía también a veces dice que no hay una asociación, o sea, no todos tienen pirosis o regurgitación, entonces es un factor... Pero bueno, te lo pregunté extra porque no estaba... La doctora Orsi está allá, que quiere hacer una pregunta. No, un comentario, que el tema realmente de la impedancia es la correlación sintomática, y en los casos de la tos, pero nosotros que con los chicos tenemos los episodios de ahogo, el tema de la demora en apretar el botón
Es una cosa que justamente siempre se discute y la idea es estudiar ventanas de 2 minutos para realmente ver cuándo es antes, cuándo es durante y cuándo es después. Y nosotros que lo hemos hecho con la tos, es lo mismo que nos pasa con los ahogos. Hay una gran variabilidad temporal. Uno encuentra antes, durante y después. Claro. La otra cosa, el otro tema es si realmente la terapéutica antirreflujo revierte estas características, porque ustedes lo hicieron esto off-terapeut, es decir, sin tratamiento. Es que eran muy poquitos los pacientes que lo hicieron intratratamiento. Una respuesta positiva sería una modificación en este tipo de situaciones como para avalar que el reflujo tiene algo que ver. Sí, estaría bueno a estos mismos pacientes que le hicimos fuera de tratamiento, a estos mismos repetírselos sin tratamiento claro. y ver si hay cambios. De Paula. Marina presentó ayer el trabajo de correlación sintomática. Hoy el póster, hoy ahora el mediodía. Ah, es un póster. Ah, bueno. Lo dejamos en suspenso, pero en realidad contesta un poco, o ejemplifica la pregunta sobre la importancia de la correlación sintomática con respecto a lo que son el número de episodios en sí, ¿no? Tiene como más sensibilidad. En ese póster incluso vimos que algunos pacientes con índice sintomático positivo tenían tanto la pHimetría como la impedanciometría negativos. Negativos. Es decir, que la correlación es el factor más importante de tener. En esos pacientes era fundamental. Y no confiar en lo que nos dice la computadora, sino tratar de mirarlo personalmente, aunque nos lleve más tiempo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, es muy interesante. Gracias.